vamos a arrancar viendo hoy es documentación y contabilidad. Esto es uno de los famosos deberes y antes llamadas obligaciones de los comerciantes. Ahora vamos a ver que esa categoría de comerciantes ya no la tenemos más, ¿sí? Se ha transformado como en una obligación general que tiene cualquier persona o que puede tener cualquier persona, de acuerdo a la regulación que van a encontrar entre los artículos 320 y 331 del Código Civil y Comercial de la Nación. Acá hay una primera definición que es bastante extensa, pero creo que explica bien el concepto, ¿sí? La contabilidad no es ni más ni menos que un modo que tenemos de organizar datos sobre el patrimonio de una persona o sobre bienes que administra de terceros, para obtener de ahí, para lograr sacar de ese tipo de información procesada, otra información, que usualmente, como dice acá la definición, está anotada en moneda, es decir, en pesos, y que sirve para que todas las personas que observen ese patrimonio o que observen esa contabilidad puedan acceder a una toma de decisión, a una decisión que sea informada y que se base, ¿sí?, en esa contabilidad que estamos mirando. Esto puede servir para los administradores y terceros, puede ser para el propio Estado para vigilar los recursos, y ahora vamos a ver un poquito con más detalle quiénes son todas estas personas que pueden llegar a querer mirar la contabilidad. Pero lo primero que me resulta muy importante pasar en limpio es que ustedes sepan que no son solo datos, ¿sí? La contabilidad no es solo que tengo 2 autos, 100.000 pesos en la cuenta corriente y una deuda de 200.000 pesos, sino que es un modo de cruzar toda esa información que me da me brinda muchísimos más datos que me resultan útiles para, sobre todo, tomar decisiones decisiones con contenido económico, de productividad o vinculados con la empresa, ¿sí? Bueno, esto es importante, obviamente, porque toma registro de cómo son los negocios mercantiles, porque vamos a ver más adelante, esto da certeza a los actos comerciales, porque sí, sirve como medio de prueba de las transacciones, y a su vez es un elemento, si se quiere, importante para poder analizar la conducta del comerciante, ¿sí? Esto está basado esto está basado antes en las nociones de comerciantes, y ahora todo esto aplica a cualquier persona que lleve contabilidad. La función, como le decía hace un ratito, ¿sí?, sobre todo es que este modo de procesar los registros contables de una persona van a dar información a muchas personas a las que le importa esta información, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una sociedad, esta información va a resultar importante para el administrador porque, por ejemplo, le va a servir para elegir los tipos de inversiones que haga, o si, por ejemplo, va a seguir desarrollando este negocio porque es beneficioso, o esta línea de producción la va a dejar de desarrollar porque les está saliendo mucha plata y no trae suficiente, vamos a decir, retribución para la sociedad o para la empresa. Puede ser para el propio titular, si este análisis lo está haciendo el dueño de la empresa, o si, por ejemplo, este análisis lo están haciendo los socios de una sociedad. Van a ver la contabilidad, van a decir, este administrador no es bueno, ¿sí? Estamos perdiendo mucho dinero todos los años, prefiero que cambiemos al administrador, o bueno, está bien, este año vamos a aguantar y no vamos a recibir suficiente ingreso por nuestra calidad de socios, porque parece que el negocio se va a desarrollar mucho mejor el año que viene. Digo esto como para darles algunos ejemplos de qué información puede obtener uno cuando mira la contabilidad de alguna persona, ¿no? Y después, obviamente, esto es importante para los terceros, porque, por ejemplo, si yo voy a contratar con una sociedad que tiene que llevar libros, voy a decir, che, ¿estará muy endeudada o no? ¿Me podrá pagar en tiempo como dice o le otorgo una financiación un poquito más larga? O también sirve, por ejemplo, para el órgano fiscal, que podría ser perfectamente la FIP, ARBA, una dirección de rentas municipal, etcétera, etcétera, para decir cuánto tuvo de ganancias esta sociedad este año, porque en función de eso va a calcular el porcentaje del tributo o del impuesto que se tenga que pagar,
¿no? Bueno, todas estas personas son las que están entonces interesadas en observar la contabilidad que puede llevar cualquier persona. El tema es, ¿quiénes son esas personas que tienen que llevar contabilidad? Y acá el cuadro me parece que es bastante ilustrativo para desglosar todas las alternativas que tenemos en el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación. Vamos a tener sujetos que están obligados, que tienen que llevar contabilidad por disposición legal, personas que están facultadas y personas exceptuadas. Vamos a arrancar con los obligados, ¿sí? Los obligados, para empezar, son las personas jurídicas, esto supongo que ya las han conocido, ¿sí? Son todas las enumeradas en el artículo 148. Acá brevemente en el PowerPoint les muestro el artículo 148, creo que en cuanto al derecho comercial refiere, se vincula sobre todo con las sociedades, ¿sí? Pero bueno, tenemos todas estas personas jurídicas privadas que tienen que llevar contabilidad. En el artículo 320 también encontramos como obligados, ¿sí?, a las personas humanas, y dentro de ese concepto de personas humanas vamos a encontrar al titular o dueño de la empresa, que es el empresario, o a la empresa misma, ¿sí? Si ustedes van al artículo 320, van a ver que la norma dice las personas humanas que realizan una actividad económica organizada o son titulares de empresa o establecimiento. En cualquier otro momento, si hubiéramos estado en clase, les hubiera preguntado cuál es la diferencia, ¿sí? Y ustedes me hubieran mirado con cara de interrogante y sin poder responder, y yo después de todo eso les diría que es una pregunta capciosa o engañosa, porque en realidad entre quien realiza una actividad económica organizada y es titular de una empresa, no hay ninguna diferencia, ¿sí? Porque la empresa es una actividad económica organizada, ¿sí? ¿Por qué se usaron estas dos frases para hablar de las personas humanas? Y explica el autor de esta parte del código, que es el doctor Lorenzetti, que la intención fue abarcar todo el fenómeno de la empresa en su más amplio espectro, ¿sí? Cualquier tipo de vinculación con la actividad económica organizada o con quien fuera dueño o titular de una empresa queda comprendido entre las personas obligadas a llevar contabilidad en los términos del artículo 300. Después vamos a encontrar personas que están facultadas, ¿sí? Que estas son las personas, cualquiera, puede ser una persona humana que tenga interés en llevar su contabilidad. Yo siempre para esto doy como ejemplo las personas que son muy organizadas en sus finanzas, como por ejemplo alguna hermana mía, ¿sí? Que tienen su planilla de Excel con cada uno de sus gastos. A mí me encantaría ser así, pero no lo soy. Pero si esa persona quisiera tener como una especie de upgrade o de, si se quiere, de una categoría más ordenada para llevar esa contabilidad, podría sí pedir autorización en el registro público para ser una de esas personas que llevan contabilidad en los términos legalmente establecidos, ¿sí? O sea que cualquiera que quiera puede ir y solicitar autorización y llevar la contabilidad en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora, en un ratito vamos a ver cómo debería ser esto, ¿sí? Por último, ¿sí? Entonces tenemos a los obligados, que ya vimos que son las personas jurídicas o las personas humanas vinculadas con el concepto de empresa. Los sujetos facultados, que son aquellos que quieran hacerlo, ¿sí? Pidan la autorización correspondiente. Y después tenemos los sujetos exceptuados, que son aquellos que no deberían hacerlo, ¿sí? O que no están obligados a hacerlo. Acá vemos en el cuadro, son las personas humanas con... A ver, vamos a ir a otro cuadro que tengo esto más desglosado. ¿Sí? Las personas humanas con profesiones liberales. Esto es importante que ustedes sepan que en la medida que estas personas desarrollen su profesión individualmente, si no quedan comprendidos dentro de una persona jurídica, si no establecen entre ellos una sociedad, ¿sí? Van a estar exceptuados de llevar contabilidad. Las otras actividades exceptuadas son aquellas agropecuarias no conexas y que no queden comprendidas bajo la forma de empresa. Acá ven como ejemplo mermeladas o chacinados, pero por ejemplo ayer mi mamá me contaba que
mi prima vive en el campo y están haciendo, ¿cómo se llama esto? Están haciendo productos con bizcacha, ¿sí? Y entonces los preparan, ¿sí? Y las hijas van y lo venden en el pueblo. Bueno, esto es un ejemplo perfecto, ¿sí? De una actividad agropecuaria no conexa. Su actividad principal es mantener y ocuparse de esa estancia rural productiva, ¿sí? Pero en el marco de que viven ahí y les gusta cazar bizcacha, terminaron desarrollando un microemprendimiento que no llega al nivel de empresa, si se quiere, y que entonces está exceptuado de llevar contabilidad. Sí. Y después los otros exceptuados son aquellos que tengan un volumen, una cantidad de ventas, si se quiere, no significativa, y entonces la legislación local, esto tiene que ser específicamente regulado por algún órgano local, los autoriza a, en realidad los exceptúa de tener que llevar contabilidad. ¿Sí? A mí, como ejemplo, se me ocurrió un kiosco escolar, ¿no? Pero lo único que quiero resaltar de esto es que esta excepción tiene que estar determinada por algún organismo, ¿sí? No es una autodecisión que uno hace, ah, no, mi negocio es chico y tiene volumen irrelevante y no llevo contabilidad. No, supuestamente esto se va a desglosar de algún tipo de, o va a surgir de algún tipo de ordenanza municipal o regulación provincial, etcétera, etcétera. Bien. Hasta acá entonces repasamos, según el artículo 320, todas las personas que tienen que llevar contabilidad, las que pueden llevar contabilidad y las que están exceptuadas de llevar contabilidad, ¿sí? El tema es cómo llevar la contabilidad. En este caso el 321 nos trae varias pautas, ¿sí? Habla de una base uniforme. Con base uniforme nos referimos a, por ejemplo, si vamos a... En nuestra contabilidad vamos a registrar 2 autos, usar para los 2 el mismo sistema de evaluación, por ejemplo, el valor fiscal que tienen esos autos, un cuadro verídico de operaciones, con esto la ley se refiere a que sean operaciones que suceden en la realidad, que si yo registro en mi contabilidad, anoto una compraventa, efectivamente yo haya vendido algo y haya recibido el precio por esa operación. Esto tiene que hacerse a través de lo que se llama un sistema de partida doble, ¿sí? Que ahora se los voy a mostrar brevemente, ¿sí? Solo para que lo vean, porque es un poquito más complejo y en realidad esto importa a los contadores, pero para que tengan alguna representación visual de lo que significa el sistema de partida doble. Y por último, ¿sí? Y como es un cuadro verídico de operaciones, tiene que tener el respaldo documental de una operación. Por ejemplo, si fue una compraventa, si por ejemplo yo vendí fruta y recibí precio en dinero, ¿sí? O si se quiere algo a más escala, ¿sí? Si vendí, por ejemplo, 18 cajas de vinos, ¿sí? Al dueño de una vinoteca, esa operación se va a registrar, a ver, yo que soy el vendedor voy a emitir una factura, ¿sí? Y cuando reciba el pago de parte del dueño de la biblioteca, lo que voy a emitir es un recibo, ¿sí? De que me fue abonada la operación. Esta documentación, explícitamente la ley pide, ¿sí? Que esté guardada de forma metódica y que sea de fácil localización, porque muchas veces cuando uno quiere llegar a esta contabilidad, ya en una instancia, si se quiere, judicial, usualmente estos papeles desaparecen, no se encuentran, estaban en una caja en tal lugar y después no se encuentran. Entonces, a partir de ahora, la ley requiere que sean de fácil localización. Entonces, base uniforme, cuadro verídico de operaciones, sistema de partida doble y respaldo documental. El sistema de partida doble, muy brevemente, si no los quiero confundir, acá después les pasamos el PowerPoint si quieren, tienen un link donde pueden conseguir más información, pero básicamente se trata de un sistema de registro en 2 columnas, ¿sí? Y esas 2 columnas tienen que ser o dar resultado 0. En un lado voy a tener el registro de lo que gasto o de lo que entra, ¿sí? Y en el otro lo que vendo o lo que no tengo más. Un ejemplo muy sencillo es este donde yo le vendí a un cliente de mercadería, ¿sí?
Ese cliente me paga a mí 2.000 pesos, a ver si se ve. Ese cliente me paga a mí 2.000 pesos, ¿sí? Ingresa en mi activo, es algo que tengo, y como es un sistema de partida doble, lo tengo que descontar de los clientes que me debían dinero, ¿sí?